Buenos días, muchísimas gracias. Le decía que el conflicto sigue siendo una expresión de la crisis de institucionalidad por la que atraviesa el país, particularmente la función electoral, pero no solo la función electoral. Hay problemas muy complejos en otras instancias del Estado relativos a las instituciones democráticas. Deberíamos entonces, por ejemplo, plantearnos qué es lo que va a terminar sucediendo en el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, qué va a terminar sucediendo en temas complejos de la Asamblea. Yendo al tema concreto de la función electoral, vale el que nosotros podamos mirar que el conflicto no está resuelto. ¿Por qué no está resuelto? Porque finalmente la Corte ese mismo día 24 de diciembre, me refiero a la Corte Constitucional, pues se pronuncia inadmitiendo la demanda de competencias del CNE, y esa inadmisión es muy fuerte, muy dura, porque entre otras cosas les dice que la Corte no es órgano de consulta, que la solución del conflicto de competencias o la demanda del conflicto de competencias no puede hacerse en función de pretender incumplir una decisión judicial o jurisdiccional. Entonces, efectivamente, hay una clarísima posición respecto de la obligatoriedad del Consejo Nacional Electoral de cumplir con la sentencia. Pero de la nota que usted mostró, han sucedido cosas adicionales. El día sábado, si no me equivoco, el juez Joaquín Viteri emite una nueva sentencia, un recurso expuesto por el señor Salazar, candidato de esa agrupación política a la Asamblea Nacional y creo que director encargado de esa agrupación política, en la cual, digamos, acepta parcialmente el recurso, pero deja sin efecto la resolución recurrida, que es la resolución del 11 de noviembre de último, en la cual 11 de diciembre, en la cual el Consejo Nacional Electoral efectivamente no da trámite a las candidaturas de justicia social. Entonces, el entuerto sigue ahí pendiente de resolverse. Valdría en todo caso la pena saludar la voluntad política que han expresado los titulares de los dos órganos de la función electoral, la ingeniera Tamaín y el doctor Cabrera, en la perspectiva de buscar una solución. Pero la solución no puede ser un acuerdo político electoral, la solución debe ser un acuerdo en función del cumplimiento irrestricto de la Constitución y la ley. Doctor Camacho, pero entonces con esta decisión de la Corte Constitucional, lo que está diciendo a las claras es que el contencioso electoral tiene la razón en cuanto a la decisión incluso de solicitar una destitución o una sanción drástica por desacato a la normativa electoral. ¿Es así? Bueno, las lecturas pueden ser diversas, pero lo que sí queda absolutamente claro es que la Corte señala que no hay conflicto de competencia. Uno. Dos, esto lleva implícito que la sentencia dictada por el contencioso electoral en ningún caso tienen conflicto con esas competencias, y obviamente al ser decisiones de última instancia y de obligatorio cumplimiento, necesariamente tienen que ser cumplidas. Eso es de la lectura de la resolución de la Corte. Sin embargo, pues usted puede mirar, claro, es otra causa, la causa 131, no es la causa 80, la causa 131 ha sido atendida con esta aceptación parcial del recurso contencioso electoral interpuesto por el abogado Salazar. Hay que ver qué es lo que sucede el día de hoy, qué es lo que sucede el día de mañana, pero efectivamente las cosas están harto complejas y esperemos que los intereses que desgraciadamente varios miembros del Consejo Nacional Electoral han podido evidenciar que en ocasiones representan, pues no sean el parámetro de decisión de este conflicto, sino que efectivamente sean la voluntad política y la Constitución, la ley, la guía para resolverlo, ¿no? Ahora, los abogados y los dirigentes del partido o la gente que apoya a Álvaro Noboa, la abogada Silka Sánchez, ha dicho que la candidatura de Álvaro Noboa está en firme.
Pero estamos a 3 días de que inicie la campaña electoral y aún no tenemos clara la papeleta si son 16 o 17. Efectivamente, eso es una verdad. No tenemos claro cuál es el panorama. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral supongo que tendrá que reunirse el día de mañana y tomar la decisión que sea la pertinente, o harán las cosas que en otras ocasiones han hecho, que sería lamentable. Digamos, la vez pasada también hubieron candidaturas que se calificaron luego de que empezó la campaña, me refiero a las elecciones del 2019, y lo inaudito, luego de más de 80 días, el prefecto de la provincia de Los Ríos recién pudo posesionarse sin que haya pasado, desde el punto de vista de la sanción política, absolutamente nada, con un incumplimiento de esa magnitud. No solo el prefecto de Los Ríos, varios alcaldes de esa provincia, varios alcaldes de Manabí y un sinnúmero de juntas parroquiales rurales, niveles de gobierno que estuvieron en competencia en el año 2019 y que efectivamente pues el Consejo Nacional Electoral no fue sancionado por nadie. Que no sea por un recurso de queja de una ciudadana, ¿no es cierto?, con una multa de 20 salarios básicos unificados para la señora Atamaín, el ingeniero Cabrera y la ingeniera Acero. Pero eso no resolvió nada, porque el escenario, al parecer, se está repitiendo en esta ocasión. Ahora, esta firma del acuerdo que han hecho los titulares de ambas instituciones no los exime de la audiencia que tendrá que mañana sustentarse, y yo no sé si es que efectivamente luego de esta pipa de la paz que supuestamente han fumado, usando una alegoría, pueda mañana dejar sin efecto esta sanción del contencioso electoral y que los vocales puedan volver a su actividad administrativa del proceso a pocas horas de iniciar la campaña electoral, y sobre todo que aún no se tiene listos los candidatos definitivos para la impresión de la papeleta, que usted sabe, el IGM tiene las horas contadas para cumplir con el contrato. No, eso no es verdad. Lo del IGM, hay una presión real, pero eso se resuelve. Es un problema logístico que se puede resolver con mucha facilidad. Bueno, no digamos que con mucha facilidad, que se puede resolver, que es factible de ser resuelto. Pero efectivamente el tema es cerrar a tiempo antes de que empiece la campaña, que es el 31 de diciembre, ¿no es cierto?, el cuadro electoral. Si es que no lo cierran, pues quedará firmado aquel papel simplemente como una expresión de voluntad, pero sin una voluntad real. Y yo veo que las cosas son casi un callejón sin salida, a menos que la decisión sea, como repito, al amparo de una suerte de, que digamos, acuerdo político electoral que estaría tras bambalinas de esta decisión, si es que fuese una decisión por fuera de la Constitución y la ley. Si es una decisión en el marco de la Constitución y la ley, bienvenido sea, habrá que respaldarlo, habrá que avanzar en la medida que sea posible, respaldando al proceso electoral. Pero no es un respaldo sin beneficio de inventario. El Consejo Nacional Electoral ha perdido la credibilidad desde hace varias semanas o meses, casi desde el inicio de su gestión, en razón de sus actos y de sus, digamos, equivocaciones, ese calificativo. Pero esas equivocaciones, si se repiten, si la falta de transparencia se repite, si es que el cruce de intereses se repite, entonces efectivamente las cosas no se enmarcan en el mejor camino. Ojalá, repito, podamos tener una voluntad política que realmente se exprese, porque mire, son dos escenarios: o se permite o no la candidatura de Noboa, en definitiva. Entonces, en un escenario pues protestarán los unos, en el otro escenario protestarán los otros. No es que el problema está resuelto, porque si es que no se admite la candidatura de Noboa, la señora abogada Silka Sánchez y los adherentes, los simpatizantes del propio señor Noboa, pues interpondrán todos los recursos desde el punto de vista jurídico y actuarán políticamente en contra de esa decisión, lo cual significa deslegitimación del proceso electoral. Y si es que se admite su participación, eso corre el riesgo efectivamente de que las cosas se compliquen también en función de los tiempos para la calificación de la candidatura. Entonces,
en ambos casos el callejón es casi sin salida, ¿no? Pero en definitiva, ¿ve usted que jurídicamente la aceptación de la candidatura de Álvaro Noboa, al margen de alguna observación política o un análisis meramente coyuntural, deba darse una vez que ya ha sido clara la ratificación del contencioso electoral y lo que la Corte Constitucional acaba de emitir en su fallo? Es decir, ¿no habría otro camino jurídicamente para el CNE? Lo que pasa es que, mire, el conflicto está dado también por las actitudes de falta de ejercicio democrático, de actitud democrática de los actores. Hablando de los actores del propio abogado Noboa. El abogado Noboa, sin desparpajo, le mintió al país hace 2 meses y medio cuando dijo que no le permitían participar a través de quitarle su partido. Su partido, que efectivamente estaba en proceso de extinción por no haber cumplido el requisito constitucional y el requisito legal de sacar el 4% al menos en 2 elecciones o haber obtenido diputados, alcaldes o concejales. Ninguna de esas cosas cumplió. Y él salió a decirle al país que no le dejaban en paz a su partido, que le quitaban el partido porque efectivamente no querían que sea presidente de la República. Entonces, si hay un tipo de actitudes de esa naturaleza, o la postulación del señor Bucaram, o la postulación del señor Correa a sabiendas que eso no es posible, o la postulación del señor Mendoza, pues efectivamente desbaratan cualquier diseño institucional y hacen que no funcione. Entonces hay una corresponsabilidad de los partidos. Los partidos han hecho múltiples reformas a esta crisis entre los organismos de la función electoral, siendo los actores principales. Entonces allí existe también una responsabilidad que hace que el sistema funcione a medias o no funcione. Peor si es que esa falta de actitud democrática, que es lo que le falta a este país, demócratas en todas las tendencias políticas, demócratas de la derecha, del centro, de la izquierda, de la tendencia que sea. ¿Qué significa eso? Significa aprender a ganar y a perder. Significa aceptar siempre las decisiones de autoridad competente, nos guste o no nos guste, nos perjudique o no nos perjudique, entre comillas. Entonces, efectivamente, creo que con todos estos antecedentes, pues se está haciendo abuso de los derechos que la ley contempla para garantizar una competencia e igualdad de condiciones por parte de unos y otros, y esto hace que la decisión y la respuesta a la pregunta que usted me hace sea harto compleja. Si nos abstraemos de este contexto, podríamos responder que sí, pero si ubicamos el contexto en su conjunto, las cosas son mucho más complicadas. Tal vez debieron tomarse decisiones anteriores y a tiempo. Si no hubiese habido la interferencia del Contralor en la función electoral, nada de esto tampoco estaría pasando. Entonces hay un sinnúmero de hechos que concluyen en esta coyuntura actual, pero que vienen acumulándose desde la propia conformación del Consejo, con candidaturas partidarias pedidas por Trujillo y el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana en contra de la norma expresa de la Constitución, que los partidos no pueden tener representación en los organismos que los controlan. Entonces, mire, hay muchas aristas que efectivamente concurren a la conformación de la crisis institucional que hoy vivimos. Doctor Fausto Camacho, expresidente del Consejo Nacional Electoral, muchas gracias. Gracias a usted, un gusto siempre. 7 de la mañana con 41 minutos, vamos a la pausa, a regresar, hablaremos de economía. ¿Qué le espera al país en el 2021 tras este año muy malo, durísimo desde el punto de vista económico y sanitario, y el decrecimiento de casi 3 puntos que ha tenido la economía, al igual que otras economías de la zona? Algo para analizarlo con el doctor Fidel Márquez, docente, catedrático, investigador de temas económicos de la ciudad de Guayaquil. Volveremos con él en minutos.